El gobierno de coalición de izquierdas, ese llamado socialcomunista por parte de la ultraderecha, ha acordado los primeros presupuestos que han roto el techo de gasto vigente desde 2012. Hace 8 años que la democracia en España tiene la brida de la austeridad neoliberal puesta. En este tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues que los ricos se han hecho más ricos y todos nosotros un poco más pobres. Bueno, todos no, salvo Amancio Ortega, que me consta sigue atentamente este programa. Amancio, si estás viendo ahora este programa, apaga la luz de tu mansión. Claro. Las tensiones entre Unidas Podemos y el PSOE han estado echando arena en el engranaje del acuerdo, como viene siendo la tónica desde el comienzo de este gobierno. Las políticas de austeridad de Europa no se acaban de la noche a la mañana y en el Partido Socialista hay inercias arrastradas, cuando menos, desde ese aciago día donde, con apoyo del PP, se reformó el artículo 135 de la Constitución. ¿Para qué? Pues para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Antes de estos presupuestos, pues era más fácil que un camello neoliberal entrara por el ojo de la aguja del Banco Central Europeo a que un pobre dejara de ser sospechoso cuando pidiera, no sé, el ingreso mínimo vital, o a que un joven pagara un alquiler sensato que implicara que los fondos buitre o los grandes tenedores de vivienda pues tuvieran un poquito menos de beneficios especulando con un derecho humano que es el derecho a la vivienda. Estos presupuestos hacen dos cosas que algunos llevábamos mucho tiempo reclamando. La primera, sincerar los problemas económicos que tenemos en nuestros países, en este caso concreto en España, y no tratar a la ciudadanía como niños. Si la cosa está mal, hay que decirlo y hay que explicarlo. Y está mal, en este caso, por culpa, es verdad, de la COVID-19, pero también por culpa de la gestión nefasta que se ha hecho desde hace años de la sanidad pública, de la vivienda pública, del transporte público, de los servicios públicos afectados por recortes, y que son los responsables principales de las terribles cifras respecto del coronavirus que tiene España. Y en segundo lugar, en vista de que hay que pedir sacrificios a la ciudadanía, hay que exigir que las cargas se repartan de manera equitativa. Y ahí es donde el PSOE y Unidas Podemos no siempre están de acuerdo. Hay un sector del PSOE que nunca ha estado por la labor y se ha posicionado más cerca del PP, de Ciudadanos, de Vox, que de posiciones de izquierda. Han venido del PSOE argumentos como que si no se cortaba la luz, el agua, el gas, el teléfono o internet durante la pandemia a los que no pagasen, se estaba mal acostumbrando a los pobres. Igual que ese discurso sobre el fraude en los ingresos mínimos vitales por parte de los pobres. Tendrían que multiplicarse por millones esos fraudes para alcanzar el fraude de los ricos en las cajas de ahorro, en las tarjetas black, en el rescate bancario, en los paraísos fiscales o en la ingeniería financiera. Basta de demonizar a los pobres. En cualquier caso, y pese a las dificultades, estos presupuestos sientan las bases de un nuevo contrato social donde la correlación de fuerzas está cambiando. ¿O por qué creéis que han aumentado tanto los decibelios de los gritos de las extremas derechas contra Podemos? Porque en estos presupuestos, frente a los fondos buitre, se regulan los alquileres de aquí a unos meses. Porque frente a los ricos, que acumulan cada vez más riqueza, que se la quitan, por cierto, a las clases medias y a los sectores populares, los presupuestos prevén una subida de 3 puntos en el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y 2 puntos para las rentas del trabajo que tengan más de 300.000 euros. No está mal, ¿eh? Frente al fascismo financiero, que quiere acabar con las pensiones públicas, se aumentan las pensiones, especialmente las no contributivas, y se frenan las ventajas que tenían los planes privados de pensiones, porque las pensiones tienen que ser públicas. De la misma manera, la dependencia se va a convertir de nuevo en algo central al otorgársele más presupuesto. El impulso hacia un sistema de residencias de tipo nórdico le dice a los que se fueron del ladrillo a especular en las residencias que no se hace negocio con la vida de los viejos. Frente a las multinacionales de la enseñanza, se aumentan las becas en las universidades públicas. Frente a la chispa de la vida, se sube el IVA a las bebidas azucaradas, igual que se frena vía impositiva el uso de envases de plástico. Frente a los machistas, se va a dedicar dinero dirigido a la conciliación, pasando por escuelas infantiles y corresponsabilidad del gobierno y de los hombres en los cuidados. Frente a ese otro monstruo, las multinacionales tecnológicas, se establece por fin el impuesto a las transacciones financieras, la tasa Tobin, y el impuesto a los servicios digitales, es decir, la tasa Google. Aunque a ver si Estados Unidos finalmente nos dejan. Estos no son los presupuestos de Podemos, no son los presupuestos de la izquierda, son los presupuestos posibles en 2020, en mitad de la COVID-19 y en una Europa que viene de la austeridad neoliberal. ¿Se puede ir más lejos? Claro que se puede ir más lejos, pero ¿sabéis cómo se llama esa posibilidad? Correlación de fuerzas. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.